Buen día compañeros, en esta oportunidad hablaremos un poco sobre la NIA 210 y 240. Somos el grupo número 3 de la Maestría en Normas Internacionales de Información Financiera, sección C, de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: su servidor, Raúl Vladimir Muchac Ronquillo, Nixon Antonio Linares Morales, Ismael Ortiz Ortiz, Marcos Aurelio López Hernández y Amarilis Paniagua Baile. Continuando con la exposición, la norma internacional de auditoría 210, acuerdo en los términos del encargo de auditoría, en su alcance, trata de las responsabilidades que tiene el auditor de acordar los términos del encargo de auditoría. Esta norma como tal es de vital importancia en los términos del encargo de auditoría, ya que conlleva un compromiso de la auditoría con la administración y con los encargados del gobierno corporativo, orientado en elaborar un acuerdo y cómo atender la solicitud en los compromisos que se adquieren con dicho cliente. Asimismo, los compromisos de la auditoría es un tema importante tanto del desarrollo eficiente de la auditoría como las relaciones futuras con los clientes. Los términos del compromiso de auditoría con la administración es apropiado cuando se tiene una verdadera comunicación con los encargados de la entidad. Asimismo, el objetivo de esta norma es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante la determinación de si incurren las condiciones previas a la auditoría, o sea, que la entidad está en las condiciones de aceptar los términos junto con la auditoría, y B, la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Podrán haber reuniones donde se reúnan, valga la redundancia, los encargados del gobierno de la entidad y los encargados de la auditoría, o sea, los socios del encargo de la auditoría, para poder finalizar estos acuerdos como tal. Las condiciones previas al auditor determinará si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable. Hay que tomar en cuenta el marco de referencia como tal. No se puede aceptar cualquier otro marco de referencia que no sea aceptable en las condiciones previas en un encargo de auditoría. Las limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de la auditoría, la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, el auditor no aceptará dicho encargo. Una limitación puede ser no tener a la mano alguna documentación importante para poder realizar la auditoría como tal. También una limitación puede ser que no se tenga comunicación con un encargado clave en alguna cuenta para poder llevar a cabo esta auditoría. Esas son algunas de las cuantas limitaciones que pueden existir al alcance de la auditoría. O puede ser también que no se den los estados financieros que se van a auditar en su momento y que hayan diferentes correcciones que hagan que el auditor dude de la entidad como tal, y con ello pueda renunciar al encargo que se le está asignando en ese momento. Voy a seguirle hablando acerca de la norma 210, acuerdo a los términos del encargo de auditoría. Aceptación de la modificación de los términos del encargo de auditoría. Si antes de finalizar el encargo de auditoría se le solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, este deberá evaluar si existe una justificación razonable para aceptar dichas modificaciones en el encargo de auditoría y esto no comprometa la realización de la misma. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo.
Si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementan las normas de información financiera, estas cuestiones deberán de ser evaluadas del auditor, así como el impacto que podrían tener en la ejecución de la auditoría y en la modificación de los términos del encargo de auditoría. Si los usuarios podrán interpretar erróneamente la seguridad obtenida de la auditoría de los estados financieros. El auditor también debe evaluar en el informe de auditoría si el efecto de los estados financieros podrían inducir a error. Si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable. Si no se cumplen o no se dan las condiciones descritas, el auditor está obligado por las disposiciones legales o reglamentarias a llevar a cabo el encargo de auditoría, así como también tendría la opción de renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias así se los permiten. Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. Los objetivos que se pretenden cumplir con esta norma es identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude, así como también obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos de fraude. Continuando con el tema de la exposición, pues llegamos a la parte de las definiciones de esta norma. Y pues en las definiciones pues nos clarifica qué es un fraude. Un fraude pues es un acto intencionado realizado por una o más personas. Es decir, que este acto tiene una intención para obtener un beneficio, ¿verdad? Que la persona o las personas lo vayan a cometer, es decir, con un hecho pensado, está planificado de cómo lo van a realizar, de cómo lo van a operar, qué resultados van a obtener. Así es como nos clasifica la norma. Posterior a ello vienen los factores de riesgo del fraude, pues son aquellos hechos, ¿verdad? O circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude, es decir, es aquella facilidad, ¿verdad?, que el interesado o el que quiere cometer el fraude tiene a la vista o tiene conocimiento para poder hacerlo. Posterior a eso, pues viene la parte muy importante de esta norma, no solo esta norma, sino que también, como bien sabemos que los auditores, pues también nos hacen unas regulaciones de principios éticos, como el código de ética, ¿verdad? El escepticismo profesional. El auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad y la integridad de la entidad, ¿verdad? El escepticismo profesional, o sea, el auditor debe tener una actitud que incluye mente inquisitiva, ¿verdad? Y una evaluación crítica de la auditoría suficiente evidencia de la auditoría. ¿Ya? El auditor pues debe usar conocimientos y habilidades, capacidades solicitadas por un profesional de la contabilidad pública para llevar a cabo todas esas cuestiones. Es decir, que el auditor no debe tener, ¿verdad?, ningún interés de por medio para poder ejercer o para poder llevar a cabo la auditoría. Posteriormente, pues llegamos a los procedimientos de valoración de riesgo. También, por ejemplo, la NIA 315 nos hace referencia que el auditor debe aplicar procedimientos de valoración de riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento, de verdad, de la entidad y de su entorno. Eso es muy importante para el auditor, ¿verdad? Para que el auditor logre identificar todos aquellos probables riesgos, ¿verdad? Que esto, pues, le lleva a generar, a tomar otras decisiones, ¿verdad? En el encargo de la auditoría. O, por ejemplo, si es que hace el proceso seguido por la dirección para identificar y poder dar respuesta a estos riesgos. Como también para poder identificar los riesgos, pues, el auditor pues debe identificar y evaluar, ¿verdad?, los riesgos de incorrección material
debido a fraudes, errores, ¿verdad? Y en las afirmaciones relativas. Por ejemplo, de donde el auditor debe ver todas esas partes. Por ejemplo, en los tipos de transacciones, los saldos contables o aquella toda información que el auditor considere necesario a poder revelar, ¿verdad? Y así pues poder tratar todos aquellos riesgos y poder valorar y poder tener o darle una respuesta a estos riesgos que el auditor considere que la entidad pues los debe tratar, ¿verdad? Continuando con la exposición, según esta norma, tenemos las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. Según esta norma, se asignará y supervisará al personal, teniendo en cuenta los conocimientos, es decir, que tengan los conocimientos suficientes para realizar la auditoría. Se evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad y en especial las políticas son adecuadas para desarrollar la auditoría de estados financieros. Del mismo modo, se introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza. Como nos podemos dar cuenta, según esta norma, se establece que el personal tiene que valorar los riesgos de incorrección material, tiene que darle o prestarle la atención necesaria a estos casos especiales. Seguidamente, tenemos la evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplicarán en la fecha cercana a la finalización de la auditoría son correctos o son adecuados. Si no fueran adecuados, el auditor identificará una incorrección material, sea o no adecuada, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude. En este caso, el auditor deberá prestar atención a esos hechos, ¿va? Si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. Es decir, el auditor debe tener la capacidad de identificar si esos son fraude. Tenemos también la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. La norma dice que si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o a indicio de fraude, el auditor se encuentra en circunstancias excepcionales que llevarán a poner en duda su capacidad para seguir realizando la auditoría. Por último, tenemos las manifestaciones escritas. La norma dice que el auditor obtendrá de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas. Como podemos ver, el auditor debe asegurarse que la entidad le proporcione el material adecuado para llevar a cabo la auditoría. Continúe, por favor, compañera. Muchas gracias. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor identifica un fraude o obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, se comunica oportunamente con el nivel adecuado de la dirección. Información sobre fraude a una
auditoría competente ajena a la entidad. Si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que lo haya, determinará si las disposiciones legales o reglamentarias o los requerimientos de ética están aplicables. Documentación. Decisiones significativas que se hayan tomado durante la decisión. Los riesgos identificados y valorados de incorrecciones materiales debido al fraude en los estados financieros. Las disposiciones globales de los riesgos valorados de incorrección material. Los resultados de los procedimientos de auditoría. En la documentación de auditoría, el auditor incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado a la dirección del gobierno. Gracias por su atención.